Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. El próximo domingo celebramos el Día Internacional de los Archivos. Hoy tenemos con nosotros al director del Archivo Histórico Provincial, a Carlos Flores, que viene a contarnos todas las iniciativas que se han puesto en marcha para celebrar este día. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por acudir a nuestro programa. Gracias a vosotros. Bueno, el Día Internacional de los Archivos, ¿por qué hay un Día Internacional de los Archivos? Bueno, la verdad es que los archiveros tradicionalmente celebrábamos San Benito, que pilla por marzo, pero en el año 2007 el Consejo Internacional de Archivos decidió instituir como Día Internacional de los Archivos el 9 de junio, porque fue el día que se creó el Consejo Internacional de los Archivos, se creó en 1948. Pero hasta el 2007 pues no se consideró como el Día Internacional de los Archivos, desde entonces lo venimos celebrando. Bueno, parece, la gente dice archivos, pues bueno, pues es algo guardado en bibliotecas, en algún contenedor, pero ¿cuál es la importancia real de los archivos, sobre todo los que guardáis vosotros? Los archivos gestionamos la memoria. Cuando perdemos la memoria estamos enfermos y a nadie le gusta, además son enfermedades muy terribles a las que todos le tenemos mucho miedo. La memoria colectiva se guarda en los archivos, lo que ocurre se guarda en los archivos. Todas las instituciones, todas las personas, todas las empresas, las familias generan documentación constantemente. Esta Radio Televisión la genera, audiovisual y en papel y en muchos formatos. Se va guardando y eso va formando la memoria de la empresa, de la organización, de la colectividad. Los archiveros nos dedicamos a gestionar eso de manera que, igual que la memoria la tenemos de hace 10 minutos y de hace 10 años, de tal manera que podamos recuperar la información, lo que ocurrió de hace nada, de hace unos días y de hace 500 y 1000 años. A eso nos dedicamos los archiveros. Es el caso del Archivo Histórico Provincial, tú eres su director, porque tenéis documentos realmente antiguos e interesantes. Sí, bueno, el documento más antiguo es de 1204, pero los más recientes son de 2016, es decir, tenemos documentación en formato digital que nos ha llegado y tenemos documentación en pergamino. El soporte de la memoria va cambiando, igual que cambian las letras y cambia la forma de reflejarse lo que ha ocurrido en los documentos. Y nosotros nos acostumbramos a manejar eso de tal manera que podamos ofrecérselo al ciudadano. La gran diferencia con otros centros de memoria que se llaman museos, bibliotecas, es que en los museos y en las bibliotecas lo que hay son creaciones. Es decir, un artista, un autor, escribe un libro, realiza un cuadro y es su visión de las cosas. En los archivos no hay creaciones, lo que hay es la documentación, vamos a decir, administrativa, que es más aburrida, desde luego que es más aburrida, pero es mucho más cercana a la verdad. Es lo que nos permite reconstruir la verdad. Necesita mediadores. El archivo necesita un mediador. Nuestro archivo tiene 9 kilómetros de documentación, es un archivo tamaño medio. Eso vienen a ser unos 100 millones de documentos. Yo no sé si habrá biblioteca en el mundo que llegue ni de lejos a esa cantidad de libros, ni museos que tenga esa cantidad de objetos. Por lo tanto, los archiveros manejamos masas de documentación y eso obliga a que seamos los intermediarios entre nosotros y las personas que acuden al archivo, que a su vez elaboran, los historiadores, los periodistas, los genealogistas, los administrativos que a veces vienen a consultar el archivo, elaboran la información para construir un discurso. Bueno, en la base de todo eso de un discurso bien construido, claro, están los archivos. Y por eso son necesarios, y es necesario gestionarlos bien. Los documentos solos, ahí puestos en una estantería, no dan guerra. Eso es verdad, porque no se mueven de allí, pero no sirven para nada. Es necesario que alguien alguien intermedie con la sociedad. Nuestro trabajo cotidiano es ese, pero algunos días hacemos un trabajo un poquito más especial, que consiste en acercar el documento a la gente que no tiene especial preparación ni tiene por qué tenerla, gente que quiere ver otras cosas. Eso es lo que hacemos el Día Internacional de los Archivos. Sacamos los documentos más antiguos, los más curiosos, los más llamativos, los explicamos de alguna manera, con una exposición, con unos textitos o visitas o viniendo a los medios de comunicación, en fin, de distintas formas, distintas iniciativas para que la gente comprenda que ahí dentro hay mucho más y que es imprescindible para que no perdamos nuestra memoria, para que sepamos lo que hemos sido y podamos comprender lo que somos. Por eso, para celebrar ese Día Internacional el domingo, bueno, no esperáis al domingo, a partir de mañana viernes además hacéis bueno, lleváis 6 años ya realizando esa actividad, es la calle
de los archivos. Explícanos. Sí, esto surgió porque aquí en la calle Trinidad está nuestro archivo, el histórico provincial, un poquito más adelante está el archivo municipal y a la vuelta de la esquina está el archivo diocesano y el archivo de la catedral. Es que en un radio de 200 metros somos muchos. Y luego se fueron incorporando el archivo de la Diputación, que este año circunstancialmente no está en esta actividad, pero volverá. El archivo de la nobleza, que está un poco más lejos, pero merece la pena hacer la excursión hasta allí, es un sitio fascinante. En Tavera, está en el Sí, en el Hospital Tavera. Y este año se nos incorpora como novedad el archivo de las Cortes de Castilla-La Mancha, la bajada del Calvario un poquito más atrás. Entonces se trata de coordinar las visitas guiadas, no es nada más que eso, en realidad es muy sencillo. A unas horas determinadas, este año a las 12 y a la 1, pues la gente se presenta en la puerta del archivo, alguien le recibe y les hace una visita cortita, 3/4 de hora, una cosa así, donde cada archivo enseña lo que le va pareciendo. A veces es el edificio, a veces son los documentos, a veces es el trabajo que hacemos. Bueno, depende de las características de cada centro. Y eso es lo que pretendemos. Es, como digo, una forma de acercar los documentos, de mediar entre los documentos y la sociedad, muy directa, muy sencilla, muy simple, pero porque tampoco hace falta más. No es necesario, si uno tiene vocación de historiador o de investigador, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero normalmente para acceder no hace falta mucho más. Nosotros tenemos aquí al lado nuestra exposición, que por lo general es permanente. A veces cambiamos y hacemos alguna exposición temática, que es una exposición pequeñita, que se ve en 10-15 minutos y que que lo único que pretendemos es que la gente lo vea, tenga una imagen de que, bueno, no es un sitio cerrado ni mucho menos, y que dentro hay mucho más, que dentro sí, se suele decir que es un tesoro, en realidad sí que lo es, aunque individualmente los documentos suelen ser feos, pero en su conjunto tienen una importancia enorme. Eso es lo que pretendemos. Tenemos en esta sala de exposiciones, que nosotros hemos estado muchas veces, porque esas exposiciones pues, son muy interesantes porque te puedes dar cuenta a lo mejor de cosas muy cotidianas, pero que ya se hacían hace mucho tiempo, como la arquitectura o pues, documentos de compraventa, o sea, todo muy administrativo, pero que es lo que decías, con un discurso bien realizado. Claro, pues se trata simplemente, los documentos administrativos lo que nos revelan es la verdad. Ahora tenemos en la exposición un documento que de por sí es muy feo, porque es una lista de pagos del impuesto, de la patente nacional que se llamaba, que es lo que hoy es el impuesto, uno de los antecedentes del IVA, para pagar el coche. Entonces, la lista de los que pagaban. De por sí es aburridísimo, pero ¿qué es lo que tienes? La lista de los propietarios de los coches, desde el año, en nuestro caso, que exponemos desde 1936. Hombre, cosas de este estilo, uno los ve y dice, pues no llama la atención, pero a nada que te lo explique, dice, pues es más interesante de lo que puede parecer. Hay documentos que sí son más llamativos, planos, fotografías, mencionaba la arquitectura, pues siempre los planos son muy llamativos, y los arquitectos siempre, desde el siglo XVI para acá, han hecho planos muy llamativos. O las fotografías, hay documentos que de por sí son más llamativos, pero no por eso son más importantes. Nosotros no... Yo tiendo a homogeneizar un poco en ese sentido los documentos. Los más llamativos son llamativos, se sacan en las exposiciones, se enseñan, cuando venís, enséñame el más antiguo, pues sí, este es el más antiguo, pero no es al que le dedicamos más atención, ya está bien atendido, dedicamos más atención a otras cosas, ¿no? Entonces este es un poco, digamos, nuestro día a día es un poco más feo, si quieres, pero hay que hacerlo para que luego se puedan sacar cosas. Si me permites, ahora tengo a una persona, un alumno en prácticas, que está metiendo una información muy repetitiva, información de procesos judiciales de los años 30, 40 y 50. Le digo, ¿te aburres? Y él dice, sí. Claro, es sincero. Pero es imprescindible, o alguien mete esa información, o si no, luego cuando a mi abuelo tuvo un juicio, no sé qué, miras en la base de datos y sale. Alguien ha tenido que meter aquello en la base de datos. Y por eso ese es parte de nuestro trabajo, que va mucho más allá. De vez en cuando es necesario, en días como este, sacar las galas. Claro. Esto es lo que tenemos de bonito, pero detrás hay muchísimo más trabajo, más rutinario, si quiere, no tan visible. Además, Toledo se presta a todo ello. Toledo, personajes, Santa Teresa, Garcilaso, el Greco, han pasado por aquí y han firmado documentos administrativos de todo tipo. Creo que vosotros además tenéis el testamento de Garcilaso. Sí. La historia del testamento de Garcilaso es curiosa porque Garcilaso de la Vega hizo testamento en Barcelona. En una de las veces que se embarcó para la guerra, pues como es natural, uno va a la guerra y hace testamento en el sitio donde se embarca, que fue en Barcelona. Luego él murió unos cuantos años después, pero hizo el testamento cerrado. Entonces se lo dejó al notario cerrado. Cuando él murió, el notario se lo envió
a su viuda, que estaba aquí en Toledo, claro. Y entonces la viuda lo abrió delante de otro notario, por eso tenemos el testamento allí original con su firma, y está muy curioso, además es un testamento diplomáticamente muy peculiar, porque no sigue la estructura de los testamentos habituales. Pero sí, claro, Toledo durante los siglos XVI, XVII fue un centro cultural y entonces venían aquí. Cervantes vivía en Esquivias y antes de marcharse a Andalucía pasó por aquí e hizo un poder a nombre de su mujer para que administrara sus bienes, que es una cosa muy administrativa, muy de andar por casa, pero es necesario. Lope de Vega alquilaba su casa. Pues ya está, pues el contrato de alquiler lo firmaba. Tirso de Molina era fraile en el convento de la Merced, pues cada vez que los frailes tenían que firmar algo, pues firmaba él también. Fray Bartolomé de las Casas firma un poder aquí en Toledo a nombre de alguien que le represente mientras él se marchaba a América. Bueno, tenemos multitud de... Y bueno, y del Greco tenemos toda una colección de... Claro, Greco, una parte solo para... Sí, el Greco es... solo las firmas del Greco ya dan por una exposición sola, sí. Bueno, hablabas también de este día especial para sacar las galas, para dar a conocer. Hace falta también este día para atraer también a gente joven, porque lo que dices es un trabajo rutinario, a lo mejor un poco más gris, pero también el acceso a las nuevas tecnologías os cierra un poco el paso, porque son documentos que que la gente tiene que ver. ¿Cómo hacer esa labor de atraer a la gente? Atraer, por un lado, atraer a esta profesión. Los niños no quieren ser archiveros, los niños quieren ser futbolistas, astronautas, pero sí. Un niño no quiere ser archivero. Como mucho, quiere ser bibliotecario alguno. Pero yo tampoco quería ser archivero, ni siquiera cuando empecé la carrera. Yo hice historia y entonces ni siquiera existía la carrera de documentación, ahora sí la hay. Los archivos son para adultos, pero no porque sean nada raros, sino porque necesitan haber vivido un poco para darte cuenta del valor de la memoria y de lo que significa lo que ha ocurrido, tener testimonio de lo que ha ocurrido. Lo vas descubriendo poco a poco. Cuando alguien entra en un archivo a una visita, o a veces incluso simplemente una exposición, y no ha entrado nunca en un archivo, o acude al archivo porque lo necesita y piensa que va a ser un sitio muy raro, y descubre cómo se le atiende, sale de allí con otra idea completamente distinta. Mi padre, cuando yo saqué la oposición le parecía poca cosa, pero cuando entró al archivo ya la cosa cambiaba, la perspectiva cambiaba. Eso le pasa a muchísima gente, es necesario un proceso antes de llegar al archivo, tanto para trabajar en él como para utilizarlo, para saber utilizarlo bien. Los archiveros estamos para ayudar en esa tarea de utilidad. Uno no tiene por qué saber cómo funciona, uno llega al archivo por lo que sea y pregunta, cuenta su problema, para eso estamos, ¿no? Pero al poco tiempo ya uno se hace bastante autónomo. Los usuarios del archivo, que son habituales, ya conocen cómo funciona, no es difícil, no es tampoco nada especial. Y esta idea de sitios difíciles, no, ni la profesión es especialmente difícil, tampoco más que yo lo diga, pero vamos, tampoco es... tiene su intríngulis como todo, pero tampoco es especialmente difícil de comprender, ni el uso de los archivos es especialmente difícil. Atraer a la gente a los archivos tampoco tenemos por qué tener grandes masas. Es decir, el objetivo no es tener los visitantes del Museo del Prado, ni los del Museo Santa Cruz. Sería un horror, no podríamos atenderlos. Los archivos son sitios tranquilos, donde a la gente se le escucha, se le atiende con calma, se le busca, y a veces las búsquedas son rápidas, pero a veces las búsquedas tardan mucho tiempo. Los investigadores, o incluso usuarios que no sean investigadores, pueden tardar horas o días en encontrar lo que necesitan. Hay que tomárselo con cierta calma, necesitan su tiempo, necesitan su tranquilidad, y nosotros procuramos dársela en la medida de que podemos. No pretendemos atraer grandes multitudes. Como digo, ni siquiera nuestras exposiciones son para atender para grandes cosas, son exposiciones muy pequeñitas, muy rudimentarias, tampoco pretendemos más. No queremos ser estrellas. Nosotros estamos un poco detrás, pero sí esperamos que se reconozca que estamos ahí, no hemos desaparecido. No funcionan solos. Tenía un jefe en otro sitio que pensaba sinceramente que el archivo funcionaba solo, lo pensaba de verdad. O que allí bajaba una ordenanza que no tenía ni idea y encontraba los documentos. Y un poco como que se sorprendió él mismo de decir, pero ¿cómo he podido yo pensar esto? ¿No? Sí, es verdad, ahí hay gente, y la gente necesita unos medios, en fin, que aquello no se ve, pero tiene que seguir funcionando. Me preguntabas por las nuevas tecnologías, dan otros problemas, iba a decir, muchos no, dan otros problemas diferentes. Conservar documentación producida en formato digital, desde la grabación de este programa a correos electrónicos, tiene sus inconvenientes y su intríngulis, que nos obliga a los archiveros a
a reciclarnos. En los últimos, lo que llevamos de siglo, el cambio que ha experimentado la archivística en este sentido es muy grande. En un centro como el Archivo Histórico Provincial, pues no se nota tanto, pero en archivos municipales, por ejemplo, archivos de diputaciones, archivos de universidades, archivos de consejerías, se nota muchísimo, muchísimo, y los compañeros que trabajan ahí hacen un esfuerzo tremendo todos los días por ponerse al día, por adaptarse, para que esa memoria digital no se pierda, que no ocurra que sepamos lo que ha ocurrido en el siglo XIII y no sepamos lo que ocurrió hace 15 años, porque está grabado en no sé dónde y ya no se puede leer, o porque se ha estropeado, o porque ya ni siquiera hay... Tienes un CD y ya ni siquiera tienes dónde meter el CD, pues eso también pasa, ¿no? Bueno, da unos problemas, la memoria digital da problemas muy específicos, y los archiveros estamos empeñados, como muchas otras profesiones, en que no se pierda esa memoria tampoco. Se pierde un poquito el romanticismo con las nuevas tecnologías, la forma de archivar ahora, que nada tiene que ver obviamente con lo de antes. Claro, hombre, es mucho más bonito. Vamos a visitar un archivo y entras en el depósito de protocolo notarial nuestro, que hasta huele a pergamino. Es que huele, claro, es el olor antiguo. Ahora vamos a visitar un archivo digital. Pues nada, es un ordenador, no tiene ningún misterio. Sí, bueno, también se ganan otras cosas, se gana mucha capacidad de difusión, se gana mucha posibilidad de interactuar unos documentos con otros, bueno, se ganan muchísimas cosas, se pierden unas cosas, se ganan otras, sí. Hablabas de que no esperáis grandes masas, obviamente, pero parece siempre que los archivos están acotados a determinados a investigadores, a historiadores, y que pues, el resto del mundo, pues a lo mejor aquí, porque en Toledo, obviamente, con lo que tenemos, pasar al archivo provincial ya solo es una maravilla, pero más allá de las puertas de los edificios monumentales. Mira, en nuestro archivo la mitad de nuestros servicios son personas que no son historiadores ni investigadores. Es un servicio administrativo que vienen a consultar, sobre todo vienen a consultar el catastro, pero podrían venir a consultar cualquier otra cosa. Por ejemplo, con los temas de la memoria histórica tenemos muchas consultas relacionadas con presos y represaliados durante la Guerra Civil y durante el primer franquismo. Pues algunos de nuestros fondos son la cárcel de Ocaña o la comisaría de policía, son muy útiles para eso. Pero sobre todo, como digo, el catastro es la mitad de nuestro servicio. La otra mitad son los investigadores. Y es la mitad que más, iba a decir que más guerra nos da. ¿Por qué? No, porque el que viene no conoce los archivos ni tiene por qué conocerlo. Él tiene un problema y quiere que se lo solucionen. Son muchos, son relativamente variados y hay que atenderles personalmente. Los investigadores muchas veces les atienden el primer día y luego ya ellos se apañan bastante bien. Son autónomos, ¿no? Sí, son bastante autónomos y dan poca guerra. Pero nosotros, no, los archivos, incluso archivos históricos como el Histórico Provincial, tienen mucho trabajo administrativo, y no digamos ya archivos municipales o archivos de consejerías y tal, que, bueno, muchísimo trabajo administrativo, que ya digo que no se ve. El ciudadano pide un documento o pide una información y aparece, pero no se ha materializado. Alguien ha tenido que llevarla y al final está el archivero, que es el que la ha encontrado. Bueno, este Día de los Archivos, volviendo el próximo domingo, el Día Internacional de los Archivos, ¿tenéis preparado algún documento estrella que vayáis a mostrar o algo que os va a dejar sorprendidos? No. Nosotros vamos a mostrar lo que tenemos en nuestra exposición, que ya de por sí ya tiene su documentación llamativa. Cada archivo tiene su peculiaridad. Nosotros también vamos a mostrar la exposición virtual que está preparando la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre precisamente el final de la Guerra Civil. Esa sí es muy llamativa, con documentación de bastantes archivos de la región que colaboramos en el asunto, pero esa es virtual. Además, esa se va a poder ver en la web, y es la nuestra, la que está física, es la que tenemos sobre coches y carreteras, que ya lleva un mes y que todavía estará un mes y pico funcionando. Lo que sí haremos es, como hacemos en todas las visitas nuestras, llevar a la gente a ver el interior del edificio, que suele llamar la atención, las yeserías mudéjares y el patio interior, que solamente se puede ver con visitas porque está en el centro del edificio. Y bueno, eso sí, a la gente le suele llamar la atención, eso sí lo haremos, sí. ¿Trabajáis en red en toda Castilla-La Mancha, todos los archivos, toda la documentación? No sé si llamarlo trabajar en red, trabajamos en colaboración. En colaboración, bueno. Porque los medios que tenemos son sorprendentes algunas veces. Sí, no, trabajamos en colaboración. Además, los archiveros en general, yo llevo 27 años en esta profesión y yo creo que nos llevamos todos muy bien, sorprendentemente bien. Me dicen de otras profesiones que no se llevan tan bien, pero nosotros nos llevamos muy bien y no tenemos problema, y los 5 compañeros, los 5 directores, pero también los técnicos que están en los 5 archivos históricos provinciales, todos nos entendemos muy bien y hay mucha colaboración y nos coordinamos casi solos, sin necesidad de gran cosa así, nos entendemos bastante bien, y también con el resto, con los compañeros que no son de históricos provinciales,
municipales, diputaciones, tal. También hay muy buena, no sé si llamarlo coordinación realmente, lo que hay es muy buen entendimiento. Vosotros os nutrís de ya documentos, obviamente de la administración, pero os nutrís de otros del exterior, de otros donantes, por así decirlo. Estamos abiertos a ello. Lo cierto es que cada archivo se caracteriza por la institución a la que sirve. El archivo municipal al ayuntamiento, el archivo de la diputación a la diputación, el archivo de la universidad a la universidad. Nosotros somos un archivo un poco peculiar porque recogemos documentación de las oficinas del Estado en la provincia y también de la comunidad autónoma. Pero estamos abiertos a donaciones, depósitos y tenemos, yo creo que en el futuro iremos teniendo cada vez más. Una de las más conocidas es los fondos fotográficos, que los compró la Junta de Comunidad, fue una compra de 2 casas comerciales, pero también tenemos, por ejemplo, un depósito de una sociedad recreativa, un típico casino de Mora, de un pueblo de aquí al lado, que lo tenemos también, además está digitalizado por completo, o fondos personales, por ejemplo Javier Malagón, que legó su biblioteca a la biblioteca y su archivo al archivo, él era muy así. Entonces el archivo personal suyo lo tenemos aquí. Sí, yo creo que en el futuro tendremos más fondos de ese tipo, que no sean producidos por la administración, tendremos más fondos de este tipo. Lo que pasa es que nuestra razón de ser es la documentación producida por la administración. Sí. ¿Hay algún tipo de rivalidad, por ejemplo, con el archivo municipal, que se nutre de muchas fotografías, es como muy llamativo, y vosotros que a lo mejor tenéis documentos más feos, por así decirlo, son administrativos, ¿hay algún tipo de rivalidad entre unos y otros? No, al final somos igual de feos, igual de bonitos. No, es que es muy similar. Lo que ocurre es que normalmente, claro, lo que se enseña es lo más bonito que tiene cada uno, es natural. No, pero en realidad la documentación es bastante similar. La documentación administrativa del ayuntamiento es tan administrativa como la de cualquier otro lugar. La política que tiene en concreto el Archivo Municipal de Toledo de compra de fotografías antiguas, bueno, pues es una política determinada que siguen ellos y que les da magníficos resultados. Nosotros de fotografía ya vamos bien servidos con las que tenemos y de momento no lo hemos, quizá en cualquier día no lo planteemos otras cuestiones. No, que va, no hay rivalidad, al contrario, es lo que es complementación. Además, con el Archivo Municipal realmente nos llevamos especialmente bien, vamos. Bueno, hablas de esta profesión del archivero, que es como más gris y tal, pero realmente sois unos grandes conocedores de la historia. Sí, claro. Eso es algo maravilloso. Claro. Ahora ya, como digo, la profesión de archivero se aprende en las facultades de documentación, de biblioteconomía, pero hasta hace no mucho éramos todos historiadores, claro. Es que si no, tienes que comprender el documento en su contexto. Entonces el contexto, a veces incluso el contexto de hace muy pocos años atrás, se nos olvida. El contexto administrativo, por ejemplo, de cómo funcionaba la administración de la época de Franco es muy diferente de la actual. Tienes que saber qué era el movimiento. Las personas mayores sí que se acuerdan de lo que era movimiento o tienen una idea un poco más o menos vaga, pero tienes que saber que era una administración paralela. Hoy nos resulta una cosa inconcebible, pero entonces era así. O conocer cómo era la administración del antiguo régimen, cómo funcionaba un ayuntamiento del antiguo régimen o cómo funcionaban los consejos, qué demonios era el consejo de guerra. Pero eso tienes que saberlo porque cuando te llega la documentación y pone el consejo de guerra, ¿y esto qué es? Pues tienes que tener una cierta idea. Sí, el conocimiento de la historia es fundamental, como otros distintos conocimientos que tenemos que tener, pero sí, de la historia es fundamental, sí. Pues yo, realmente, mi opinión es que, vamos, el historiador es una de las carreras más bonitas, también puede ser porque sea de letras y me llama mucho toda esa rama, pero vamos, es una maravilla poder hablar con un historiador, con un archivero y conocer toda la historia que tenemos detrás. Sí, al final, saber de dónde venimos nos permite saber dónde estamos y más o menos orientarnos hacia dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos y pensamos que el mundo nació con nosotros, pues aparte de convertirnos en bastante tontos, la verdad, nos podemos despistar mucho. Los archivos ayudan a comprender que no, que las cosas... Muchas veces le decimos a nuestros hijos, yo les digo a los míos también, es que os creéis que siempre ha habido máquinas, siempre hemos tenido teléfonos, siempre ha habido tal, y no es cierto, pero no hace falta eso, sino los coches, siempre ha habido coches. No ha habido coches siempre, es que hace 150 años que aparecieron los coches, que es nada. ¿Cómo iba la gente antes? En burro o andando. Y entonces, ¿qué ocurría? Que para ir a Madrid, que para nosotros es ir y venir en el día, tenías que dedicar 2 días y hacer noche en Getafe, porque no te daba para ir a Madrid. Si tenías que ir a un pleito a la Chancillería, que era el Tribunal Supremo, a Valladolid,
es que echabas una semana de viaje. Una semana de viaje y estabas allí 2 semanas por lo menos y volvías, estabas un mes. Bueno, pues va uno y apela a la Chancillería. No, porque te tiras un mes. Y eso sí vas tú. Claro. Si tienes que mandar a un abogado, pues es que te arruinas, ¿no? Estas cosas que a veces las perdemos de vista y ese contexto histórico es necesario. Cuando nosotros enseñamos los documentos a través de nuestro blog o de nuestro Facebook, procuramos contextualizarlo de esa forma, porque a veces un asesinato, y hay que hacer comprender que no existía la policía, no existía la Guardia Civil, era el corregidor del pueblo el que tenía que ir y apañarse como pueda, y muchas veces no tenía fuerza física para pillar al asesino. Sabes quién eres, pero el asesino es más fuerte que tú, así de sencillo. Entonces no tienes... Y hasta que llega el que tenga las armas, el asesino se ha marchado. Y esas cosas a veces las personas no tienen por qué saberlas, pero nuestra obligación es saberlas y explicarlas, ¿no? Entonces este tipo de cosas son la parte divertida de nuestro trabajo, la verdad. Hombre, pero es una gran parte de este trabajo, obviamente. Sí, además yo creo que lo hacemos todos, pero yo también lo hago cuando algunas cosas, las cuestiones administrativas, el mantenimiento, los problemas personales, te agobian un poco, a veces buscas la documentación y estas cosas te relajan. Sí, esta es la parte divertida, claro. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Felicidades por ese Día Internacional de los Archivos. Y bueno, te esperamos aquí para que nos cuentes otras anécdotas o historias relevantes de la historia de nuestra ciudad. Cuando queráis, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.